Bienvenidos al audiolibro de nuestro cuento, Ese juego no se juega. El eslogan de nuestro libro es, no fue tu culpa, porque ante un abuso, el niño jamás tendrá la culpa. Introducción. Por fin llegó el fin de clases y ahora todos los niños de los cuarto año de la primaria del Instituto Libertad de México, así como de la escuela Freedom Elementary School de Estados Unidos, estaban muy contentos de ir al campamento de verano que se organizaba cada año en las cabañas ubicadas a orillas de un maravilloso lago que estaba en el Estado de México. Lugar místico donde había abundantes pinos, así como animales silvestres, los cuales vivían en paz con los habitantes de la zona. Para esto, los niños de ambas escuelas viajaban acompañados de maestros y padres de familia que iban de voluntarios a realizar las dinámicas, así como para proteger a los niños. El plan era pasar 2 semanas completas en este lugar maravilloso. Para organizarse, todos los alumnos se dividían en 4 equipos, elegidos al azar de acuerdo con su sexo. Es decir, las mujeres se dividían en los equipos rosa y amarillo, mientras que los hombres se separaban en los colores azul y naranja. El objetivo era que tanto los niños de Estados Unidos aprendieran mejor español, así como los de México aprendieran inglés, buscando fortalecer lazos de amistad entre ambos países, así como compartir la cultura de que cada uno traía. Los primeros en llegar al lugar fueron los de México, ya que se encontraban cerca de la zona. Caso contrario de los niños de Estados Unidos, quienes tenían que viajar en avión debido a que se encontraban bastante alejados del lugar. Sin embargo, todo estaba organizado para que llegaran al mismo día, así que, tal cual estaba el plan de los niños mexicanos, llegaron a mediodía, alrededor de las 12 de mediodía, mientras que los niños estadounidenses llegaron por la tarde, cerca de las 4 de la tarde. Una vez que entró el autobús donde venían los extranjeros, el encargado del evento, el director Romar, les pidió a todos que entraran al salón principal debido a que era donde les iban a dar la bienvenida. Al llegar al lugar, vieron que había unas mesas llenas de comida de ambos países. Todo se veía delicioso, incluso había dulces y otros postres. Pero la indicación fue que antes de empezar a comer, todos se sentaran en las bancas de la sala para explicar las dinámicas. Como el plan era que todos convivieran, se eligió al azar cómo iban a estar integrados los equipos, los cuales quedaron de la siguiente manera. Equipo azul, los hombres: Esteban de México, Luis de Estados Unidos, Jorge de México, Mario de Estados Unidos, Juan de México, Nick de Estados Unidos, Manuel de México, Víctor de México, Alfred de Estados Unidos y John de Estados Unidos. En el equipo rosa, las mujeres eran Rachel de Estados Unidos, Irene de México, María de México, Maricruz de México, Esther de Estados Unidos, Vianey de México, Melanie de Estados Unidos, Jessica de Estados Unidos, Gloria de México, Lindsay de Estados Unidos. El equipo naranja, los hombres: José de México, Juan de México, Michael de Estados Unidos, Brian de Estados Unidos, Luis de México, Francisco de México, Guillermo de México, Howie de Estados Unidos, Christopher de Estados Unidos, Paul de Estados Unidos. El equipo amarillo de las mujeres: Nikki de Estados Unidos, Cristina de México, Carla de México, Mirna de México, Brittany de Estados Unidos, Beyoncé de Estados Unidos, Mariah de Estados Unidos, Paulina de México, Kelly de Estados Unidos y Victoria de México. Por otra parte, se hicieron equipos de limpieza, así como grupos para apoyar a la realización de los juegos deportivos. Como todos eran de la misma edad, es decir, se encontraban alrededor de los 9 años, se sintieron muy identificados unos con otros, así que después de formarse los equipos, empezaron a comer todos los deliciosos platillos que habían sido preparados para ellos. Los maestros y padres de familia que estaban en el lugar se mostraban muy felices de ver a los niños muy contentos, porque creían tener la seguridad de que las próximas semanas iban a ser una experiencia para los niños inolvidable. Y vaya que así fue. Por eso te invito a que nos acompañes en esta historia, donde algunos de estos niños pasaron por situaciones muy difíciles y que a lo mejor otros amigos que tú conoces podrían estar viviendo. Incluso te podría pasar a ti. Capítulo 1. Ingresando al campamento. Bienvenidos al campamento. Una vez que todos comieron hasta saciarse, entre ellos mismos limpiaron la sala donde fue la bienvenida para después ir a los dormitorios.
Cada equipo contaba con una cabaña en la que había literas para que todos pudieran descansar muy cómodamente. Al principio, varios se sentían un poco raros, puesto que cada cabaña contaba con 2 habitaciones donde había 5 camas y a la vez 2 baños, lo cual los sacaba de la privacidad a la que estaban acostumbrados cuando estaban en sus casas. Sin embargo, todos se veían tan accesibles que inmediatamente se adaptaron. Salvo una pequeña sala de televisión que tenía la cabaña, no había otro lugar donde reunirse debido a que las cabañas eran muy pequeñas y después de cierta hora, sobre todo cuando empezara a oscurecerse, no estaba permitido andar afuera para evitar algún riesgo. Una vez que se acomodaron, después de bañarse, se fueron a dormir, debido a que mañana iban a empezar las competencias donde el equipo que ganara el final del campamento iba a tener varios premios. Al día siguiente, siendo las 8 de la mañana, sonó la campana, ya que el desayuno se servía a las 9 de la mañana. Una vez que todos iban ingresando al lugar, se sentía un ambiente de mucha armonía. Salvo algunos que estaban cansados por el viaje, los demás mostraban tener mucha energía. Estar en contacto con la naturaleza era una experiencia incomparable, principalmente porque la mayoría vivía en grandes ciudades donde era muy difícil poder ver tantos árboles y respirar ese aire fresco en el que se reflejaba la obra del Creador. Siendo ya las 9 de la mañana, una vez que terminó el desayuno y la limpieza, sonó nuevamente la campana porque iban a iniciar los juegos deportivos. Para entonces, el profesor Sebastián, quien era el maestro de educación física, ya tenía los roles del campeonato donde iba a haber juegos de fútbol, básquetbol, voleibol y carreras con sacos. El plan era que durante las 2 semanas hubiera diferentes juegos donde los equipos que iban ganando obtendrían puntos. Obviamente, por respeto a los niños y a las niñas, nunca los mezclaron ya que las capacidades físicas de ambos son diferentes y querían evitar que algún niño lastimara a alguna mujer o viceversa. Después de terminar la primera ronda, todos se veían cansados, puesto que había sido un día muy largo, así que antes de cenar, cada uno de ellos fue a darse un baño para prepararse para comer. La amistad que estaba surgiendo entre todos era muy buena, tanto que ya empezaba a notar los pequeños grupos donde había compañeros con intereses afines. Algunos estaban más identificados con el deporte, otros por las artes, otros por la música o incluso otros simplemente les gustaba platicar de caricaturas o películas. Estando en la fogata, Manuel se dio cuenta que Mario siempre estaba como apartado, como que no le gustaba mucho platicar y buscando ayudarlo a formar parte del equipo, le dijo: «Hola Mario, ¿cómo estás?». A lo que Mario simplemente movió la cabeza diciendo que bien. Parecía como si Mario estuviera en la luna desconectado del lugar. Manuel notaba algo raro en la mirada de Mario, porque estaba conmovido. Incluso durante los juegos deportivos no mostraba interés en involucrarse, quedándose en la banca la mayor parte del tiempo. Como Manuel era muy platicador, le dijo: «Oye, me gusta tu camiseta, ¿dónde la compraste?». Realmente a Manuel ni le importaba la camiseta, solo quería que Mario no estuviera tan solo. En eso, Mario volteó y con una sonrisa le dijo que se la había regalado a su abuelo en Estados Unidos. También le comentó que a él le gustaba mucho dibujar y que en su casa tenía varios dibujos que había hecho de extraterrestres. «¡Órale, qué bien! A mí mi abuelo nunca me regala nada», le respondió Manuel. A Mario se le hizo muy chistoso la respuesta que Manuel le dio, así que soltó riéndose. Mario le contó a Manuel que él y sus padres vivían en casa de los abuelos cuando perdieron su hogar por problemas económicos. Como la casa era muy grande y también les quedaba más cerca el lugar donde ambos trabajaban, se mudaron con él. Además, su abuelo vivía solo porque él se había separado de su abuela hace mucho tiempo. En eso sonó nuevamente la campana porque era la hora de irse a dormir. Una vez que entraron a la misma cabaña, debido a que eran del mismo equipo azul, se despidieron deseándose buenas noches. Al día siguiente, siendo nuevamente las 7 de la mañana, sonó la campana. Esta vez ya todos se sentían más cansados, tanto que en la cabaña del equipo azul nadie hacía ruido, mostrando que no se habían levantado. Para asegurarse que ninguno se quedara dormido, el director Omar fue a cada cabaña donde estaban los niños a tocar la puerta y decirles que ya era hora de levantarse. Lo mismo hizo la maestra Raquel con las niñas. Por cierto, Raquel era una mujer muy simpática que en su instituto era la maestra de música.
esta maestra se estaba ganando el cariño de casi todos los niños, porque a la mayoría de ellos les gustaba la música. Ella los estaba enseñando a vocalizar, así todos los interesados podrían soñar que algún día serían las próximas estrellas del pop y del rock. Después de escuchar a ambos maestros decirles que se apuraran, con toda la flojera del mundo se levantaron. Cuando Mario iba saliendo del baño, Manuel le dijo: «Hola, buenos días, ¿cómo amaneciste?». Mario respondió que sentía un poco cansado y con dolor de cabeza. Probablemente era por el viaje, pero que seguro al rato se le quitaba. Como tenían el tiempo encima, ya no dijeron nada y continuaron arreglándose para el desayuno. Les habían dicho que en el último equipo en llegar al comedor lavaría los platos. En ese día fueron las niñas del equipo rosa quienes lavaron los platos, porque Inés, una niña muy sensible que no se veía muy simpática con todo el mundo, se había quedado dormida, ocasionando que las demás pagaran el precio de su retraso. Horas más tarde, por fin se habían terminado la primera ronda de deportes. Marcos, quien era el psicólogo del campamento, les dijo a todos que iba a haber un curso para dibujar debido a que él era un excelente dibujante. Manuel sabía que a Mario le gustaba dibujar, por ello fue a invitarlo a inscribirse, ya que además de convivir también le podía ayudar a mejorar sus técnicas de dibujo. Mario inmediatamente dijo que sí, ambos se apuntaron en la lista para momentos más tarde empezar con las clases de dibujo. Para Marcos, el dibujo era como un desconectarse del mundo, era su pasión desde niño, así que ver a esos niños aprendiendo sus técnicas y ayudándoles a despertar su creatividad era algo que lo llenaba mucho y lo hacía sentir muy útil. Incluso siempre decía que para él trabajar en una escuela para niños era como una aventura porque reconocía el valor incalculable de cada niño. Siendo cerca de las 12 de la tarde, de mediodía, Marcos les dijo a todos que ya había terminado la sesión. Era tiempo de ir a descansar un poco y estar a tiempo a la 1 en el comedor, evitando así llegar tarde y los pusieran a lavar platos. Como Manuel y Mario no estaban cansados, se quedaron platicando en el patio del campamento, el cual era muy grande y estaba rodeado con un cerco muy alto. Esto para proteger a los visitantes, tanto de animales así como de personas malas que quisieran meterse para causar algún daño. Mario para entonces ya sentía más confianza con Manuel y le contaba más cosas de su familia. A Manuel se le hacía muy extraño escuchar a Mario hablar tanto de su abuelo. Al principio pensaba que era solo una persona importante, pero cuando le comentó que muchas veces él se quedaba dormido en los brazos de él, era como muy extraño. Y no porque sea algo malo, pero Manuel no estaba acostumbrado a dormir cerca de algún adulto que no fueran sus padres. En eso, Mario le explicó que su abuelo y él tenían muchos juegos, pero que estos eran secretos y nadie debería de conocerlos o saber de ellos. Por curiosidad, Manuel le preguntó a Mario por qué eran secretos. Al principio Mario no quería decir nada, pero la insistencia de Manuel era tanta. Mario bajó la mirada y le contó a su amigo que una vez jugaron el dominó. El castigo para quien perdía era desnudarse enfrente del otro. Escuchar eso para Manuel fue como si le cayera un balde de agua helada. Pensaba que no había entendido bien lo que acababa de escuchar, así que le preguntó nuevamente: ¿Cómo dijiste? En ese momento Mario no consideraba como algo grave lo que estaba pasando en su casa. Para él era solo un juego que se jugaba y ya, pero que no se debía contar porque era el juego entre él y su abuelo. Lo que le preocupaba era romper el secreto y pacto que tenía con su abuelo. De repente Mario reaccionó y le dijo: «Nada, mejor hablemos de otra cosa, porque nadie debe saber cómo juego con mi abuelo». Manuel le contó que él también jugaba con sus primos y sus tíos, pero que nunca se quitaban la ropa. Entonces Mario, queriendo compartir su juego, porque era muy inocente para entender la gravedad del abuso que estaba sufriendo, le contó que a él no le gustaba perder porque se tenía que desnudar delante de su abuelo. Pero dice que una vez su abuelo perdió y se tuvo que quitar la ropa delante de él. Entonces Mario reflexionó y sintió algo extraño en su corazón que bien a bien no supo qué era, pero aún así quiso compartir más detalles con Manuel diciéndole: «A mí no me gusta perder, porque me tengo que desnudar delante de mi abuelo. Pero una vez que mi abuelo perdió, fue él quien se tuvo que quitar su ropa enfrente de mí». Mario era muy inocente para entender la gravedad del abuso que estaba sufriendo, y él mismo no entendía por qué lo hacía sentir emociones encontradas.
La primera vez que vio a su abuelo sin ropa, quedó bien impresionado porque su cuerpo era muy diferente. Este le dijo que no se asustara, porque un día su cuerpo iba a cambiar y sus genitales iban a estar más grandes. Y como todo era un simple juego, su abuelo le pidió que lo tocara y comprobara que era normal lo que estaba viendo. De hecho, también le confió a Manuel. Él también toca todo mi cuerpo. Y al final, los juegos nos los damos un fuerte abrazo y nos decimos que nos queremos mucho. Manuel estaba impresionado de lo que estaba escuchando. En eso tenía ganas de decírselo a algún adulto porque aun cuando Mario se lo contó de una manera tan tranquila, dentro de él sabía que eso no estaba bien. Como Mario notó que Manuel se estaba quedando callado, así como su cara tenía facciones muy extrañas, se sintió incómodo y le dijo que se iba a ir a descansar un poco. Pero una vez más lo hizo refrendar su pacto de silencio. Manuel no tuvo otra opción más que decirle que no se preocupara. En eso, a Manuel le entró una sensación indescriptible en su cuerpo. Sentía como si él estaba cargando por dentro una situación muy complicada. Manuel sabía que esto no era un simple juego, pero no tenía las palabras ni los conocimientos para digerir esto que acababa de escuchar. Esa misma noche, Mario notó que Manuel estaba muy serio con él, así que decidió mantenerse un poco distante y así sucedió los siguientes 2 días. En eso, el profesor Sebastián se dio cuenta que ya Mario y Manuel no se hablaban. Se le hizo muy raro porque días antes se veían muy amigos, tanto en las clases de dibujo así como en los deportes, pero sobre todo en los ratos libres donde era común verlos platicando. Ese cambio en el comportamiento era muy evidente, porque Mario era de esos niños que le costaba mucho relacionarse con los demás, y viendo que él tenía un amigo como Manuel, pues a Sebastián se le hizo muy extraño. Además, porque el maestro Sebastián también se daba cuenta que Manuel ya no era el mismo niño simpático que había llegado al campamento. Así que estando Manuel sentado en una de las bancas del patio del campamento, del profesor Sebastián se acercó y le dijo: «Hola Manuelito, ¿cómo estás?», a lo que él le respondió que bien. Su actitud no se veía como si estuviera contento por esa experiencia del campamento. Sin embargo, Sebastián, queriendo ganarse la confianza de Manuel, le preguntó: «¿Te pasa algo?». Manuel insistía que no, que todo estaba bien. Como Sebastián no le creía eso, una vez más le dijo: «Mira Manuelito, todos tenemos problemas o situaciones que nos incomodan o afectan. Si te pasa algo, quiero que sepas que puedes confiar en mí, y lo que me platiques se va a quedar entre nosotros». Como ya no quiso insistir más, solo le extendió la mano para saludarlo. Manuel quería decirle a Sebastián lo que había escuchado, pero la promesa que había hecho se lo prohibía. Así que sin decir nada, solo Manuel le dijo gracias y se levantó de la banca. Sebastián no vio nada sospechoso, simplemente pensó que a lo mejor estaba extrañando a su familia y amigos. Así que se levantó de la banca y se fue a buscar unas cosas a su habitación, porque pronto iniciarían las rondas de juegos. Capítulo 2. Me lo contó Mario. Al día siguiente, siendo alrededor de las 3 de la tarde, estando Sebastián escuchando música debajo de un árbol del patio del campamento, se acercó Manuel y le dijo: «Profe, ¿puedo hablar con usted?». Sebastián inmediatamente se quitó los audífonos y le respondió que por supuesto que sí. Manuel le dijo que le quería hablar de algo, pero primero le preguntó si podía confiar en él y no contárselo a nadie. Rápidamente Sebastián le dijo que sí, que no se preocupara, se sintiera tranquilo, pues él iba a guardar discreción y no se iba a saber. Entonces, a como pudo, porque esto era muy difícil de explicar para Manuel, le comentó al profesor que Mario le había dicho que su abuelo tenía un juego donde ambos se veían desnudos y se tocaban el pene, nalgas y otras partes privadas. Al escuchar al profesor Sebastián cada palabra que decía Manuel, empezó a sentir dentro de él un dolor insoportable. Era como si una herida que estaba cerrada se estuviera abriendo. Era como si fuera una película donde ya, teniendo un supuesto final feliz, de repente aparecía la segunda parte, generando más daño a las personas. Sebastián hizo hasta lo imposible para fingir que solo estaba escuchando a Manuel. Digamos que se puso su máscara de aquí no pasa nada, simplemente son cosas significantes de la vida. Pero por dentro había una sensación que generaba un despertar a sentimientos que no parecían ser reales, pero que se manifestaban en su cuerpo. Era evidente que Sebastián empezó a sentir cómo su corazón se aceleraba y cómo su cuerpo había alcanzado cierta temperatura que lo hizo sudar.
Cuando terminó Manuel de decir eso y otras cosas muy fuertes que Mario le había contado, Sebastián tomó un respiro muy profundo y le preguntó si alguien más sabía de esto. Manuel con su cabecita le respondió que no. Sebastián estaba teniendo por dentro una fuga de emociones, no sabía qué decir. Lo primero que se le vino a la cabeza fue preguntar: Manuel, ¿tú qué piensas de ese juego? Manuel dijo que él estaba seguro que eso estaba mal, porque incluso papá una vez había platicado con él y le había dicho que todos los niños tienen partes privadas que nadie debe tocar, porque eso sería un abuso de confianza. Al escuchar Sebastián a Manuel, le dio gusto saber de padres que sí hablan de esas temáticas con sus hijos para protegerlos. Tristemente, él sabía de muchos progenitores que por vergüenza o ignorancia no lo hablan con sus hijos y los dejan vulnerable ante esos depredadores. Sebastián estaba bloqueado y no sabía qué decir. Miró al cielo pidiendo ayuda, sentía que tenía que decir algo para ayudar a ambos niños, pues no solo era Mario y su desconocimiento de todo lo que le iba a afectar como niño y como adulto, con las secuelas que deja en la mente, el cuerpo y el espíritu del abuso sexual. También le preocupaba la angustia de Manuel por su amigo. En eso, Sebastián por fin supo lo que tenía que decir. Así que después de respirar profundamente, miró a los ojos a Manuel y le dijo: Mira, Manuelito, hiciste bien en decirme lo que está pasando, pero no quiero que te sientas mal porque tú no has hecho nada malo. Sé que estás confundido por lo que está pasando, pero ahora que tú me has contado eso, yo me voy a encargar de ayudar a Mario sin que nadie, ni siquiera él, se entere lo que tú me has confiado. Se notaba que Manuel tenía ganas de llorar, pero se mantuvo. En eso Sebastián le dijo: Tranquilo, tú ya hiciste tu parte, ahora me toca a mí actuar. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Solo te pido que no dejes solo a Mario. Si gustas, ya no vuelvas a tocar el tema, porque de eso me voy a encargar yo. Pero es importante que Mario no se sienta solo. Si te fijas, no convive con nadie y eso es triste porque todos necesitamos amigos para ser felices. Manuel sintió que se había quitado un peso de encima por lo que había expresado y le prometió a su profesor que así iba a ser. En eso se despidió y fue directo a buscar a Mario para mostrarle unos dibujos que él había hecho. A Mario le dio mucho gusto saber que Manuel quería seguir siendo su amigo. Entre ellos ya no volvieron a tocar el tema, pero ahora Sebastián estaba entre la espada y la pared. Él sabía que ese campamento no estaba diseñado para tocar esas temáticas, pero viendo las circunstancias era imposible fingir que no pasaba nada. Ese momento lo sacudió tanto, las lágrimas estaban a punto de brotar. Antes de que alguien se diera cuenta cómo se sentía, se levantó rápidamente y se dirigió a su habitación. Capítulo 3. El pasado del profe Sebastián. Al entrar a la habitación se fue inmediatamente al baño para echarse agua en la cara. Mirándose al espejo, quiso decirse a sí mismo que ese asunto ya estaba superado y que no tenía por qué revivir lo que había pasado. ¿Qué hago?, era la pregunta que no podía dejar de hacerse. Ver en Mario una víctima que va a sufrir bastante fue sentir esa empatía con ese niño, ya que él sabía que si Mario vivía en la misma casa de su depredador, entonces era obvio que los abusos iban a continuar. En eso, Sebastián empezó a recordar su pasado, de cómo cuando era un niño de alrededor de 7 años fue engañado por su maestro de primaria, quien era alguien que estaba muy cercano a la familia, y en ese momento de juego, esta persona de aproximadamente 24 años lo manipuló para tocarlo. Hecho que se repitió durante todo el año, debido a que esta persona lo convencía de jugar a cambio de regalos y de darle mejores notas, siendo esta la causa principal por la culpa que se generó a sí mismo. Incluso, puede sonar fuerte que lo diga, pero Sebastián se sentía bien al ser tocado. Por su inocencia, inmadurez y falta de conocimiento, no lograba distinguir entre algo sexual a una sensación recibida a lo que se conoce como caricias buenas o caricias malas. Tampoco sabía escuchar a su corazón, pues si bien esas caricias o tocamientos podían agradar algo, también dejaban una tristeza como alerta de que algo no estaba bien. Algo que confundió mucho a Sebastián es que no hubo violencia en esos actos, por lo tanto, simplemente lo tomó como si fuera algo, como un abrazo, sin saber lo que le iba a pasar después. Además, porque siendo este maestro alguien respetado por su familia, quien daba clases de valores, él pensaba que eso que pasaba no estaba tan mal. Era como si este maestro lo hubiera hecho creer
que al estar en un lugar privilegiado, entonces era imposible que se estuviera equivocando. Sebastián, por más que ya no quería recordar lo que le había pasado, era imposible. Esto porque otras cosas peores ocurrieron. Como los padres de Sebastián trabajaban durante las tardes y en las mañanas él iba a la escuela, casi no los veía. Se sentía muy solito y carente de afecto y atención. Los padres de Sebastián confiaron en el maestro y el niño se iba después de clases a su casa para recogerlo en la noche. Los directivos sabían de la situación, pero como el maestro se mostraba con una actitud intachable, así como porque él tenía el permiso de los padres de Sebastián, pues era casi imposible que alguien sospechara. Parecía como si eso que escuchó le hubiera detonado su pasado, que se reflejaba como un flashback en cámara rápida, removiendo tanto dolor que pensaba había sanado, pero que ahora dolía más que antes. Como él quería detener todo eso, se puso los audífonos y las lágrimas empezaron a salir sin control alguno. Se acostó en su cama para intentar dormir algo mientras escuchaba música, pero era imposible. No había vuelta atrás. Era como si una olla a presión estuviera a punto de explotar. A como pudo logró conciliar el sueño y se quedó dormido con la música prendida. De repente, la campana que avisaba que era hora de cenar sonó despertándolo. Una vez que abrió los ojos, no podía dejar de mirar el techo. Se sentía agotado. Ni él mismo comprendía por qué estaba sintiendo esto que él pensaba que ya había quedado en el pasado. Después de dar un profundo respiro, fue al baño a lavarse la cara. En eso se quedó mirando el espejo y se dijo a sí mismo que no se iba a quedar indiferente ante esta situación. Es importante mencionar que Sebastián durante muchos años sintió una culpa enorme porque aun cuando los eventos ocurrieron donde a él lo toqueteaban en sus genitales y demás partes del cuerpo, realmente él empezó a sentir los daños en la adolescencia, cuando se sentía muy confundido acerca de quién era y de qué era lo que le gustaba. Aun cuando ya estaba casado con su esposa Brenda y ya tenían 2 hijos, él recordaba toda la desorientación que experimentó en esos días. No sabía si la traían los hombres o las mujeres o ambos. Se sentía muy confundido. Pensaba que su vida estaba truncada, que se había echado a perder. Se sentía triste y sin esperanza y no sabía ni por qué. Cada día era muy pesado para él, como si su vida pasara por un filtro color gris y así veía todo. Al ser muy pequeño y no saber lo que le pasaba, él no entendía por qué se sentía de determinada manera. Delante de sus amigos, él se mostraba muy feliz, pero ya cuando estaba solo en su cuarto encerrado, él simplemente ya no quería vivir, pidiéndole a Dios que le enviara una enfermedad para morirse. Sin embargo, así como quería morir, también quería vivir, pues amaba tanto a su familia. Él sabía que si quitaba la vida iba a dejar un dolor muy grande en todos ellos, tal y como sucedió con un compañero de clase que simplemente se suicidó y nadie supo por qué lo hizo, pero era muy evidente el gran dolor que dejó en todos ellos. Más tarde supo que eso era vivir en dualidad, una de las muchas escuelas que deja el abuso sexual en la vida, y así no se puede vivir en paz y en calma. Durante muchos años, él se lastimaba a sí mismo de muchas maneras. Una de ellas era reclamándose de cómo fue posible que no pudo decir no, cómo no pudo alejarse. Se afectaba haciéndose sentir poca cosa por no haber tenido la fortaleza para no caer en ese juego perverso donde ni él mismo tenía conocimiento del daño que le iba a ocasionar. Todo en esa habitación se movía como en cámara lenta. Sebastián no tenía ganas de hacer nada, pero a la vez quería salir corriendo a hablar con Mario, pero no podía porque había prometido no decir nada. Dentro de él se escuchaba un grito silencioso donde le pedía ayuda al cielo para saber qué decir y hacer. En eso sonó nuevamente la campana de su reloj notificándole que ya eran las 8:30, momento que le tocaba dar un rondín para asegurar que todo el perímetro del campamento estuviera seguro. Para entonces, ya todos los niños se deben estar en sus cabañas, así que sin pensarlo mucho Sebastián se puso de pie. Rápidamente se dio cuenta que todo estaba seguro y se dirigió a la cabaña del equipo azul donde se encontraban Mario y Manuel. Capítulo 4. El profesor Sebastián abrió su corazón restaurado. Sebastián sabía que no tenía mucho tiempo porque los niños solo podían tener la luz encendida hasta las 9:30 de la noche, y siendo las 9 de la noche, solo le quedaba media hora. Entonces, después de mirar al cielo pidiendo su ayuda, se armó de valor y tocó la puerta. En eso,
Manuel miró por la ventana y vio que era el profesor Sebastián y simplemente abrió la puerta. Al oído le dijo a Manuel: no te preocupes, sin que nadie sepa lo que me dijiste, vengo a ayudar. Manuel se puso nervioso porque no sabía qué iba a pasar y tenía miedo que el profesor le contara a Mario lo que le había dicho. Sebastián, con voz alta, les pidió a todos que pasaran a la pequeña sala porque les quería contar una historia. Todos pensaron que iba a ser como un cuentacuentos, así que se acercaron a la sala. En eso les pidió hacer un círculo en el piso, ya que él pensaba que si todos estaban al mismo nivel iba a haber un ambiente más de confianza y no parecía que estaban en alguna de sus clases. Una vez que llegó el último de los niños, Sebastián les pidió a todos que lo que iban a escuchar ahí no lo contaran con nadie en el campamento. Si después lo querían contar con sus padres o algún otro amigo, estaba bien, pero por la naturaleza de lo que les iba a decir, preferiría que no supiera para no generar alguna situación de rumores dentro de las actividades. Después de que todos prometieron guardar silencio, Sebastián tomó un fuerte respiro y empezó diciendo lo siguiente: cuando yo era un niño, engañado por quien fue mi maestro de civismo, su nombre es, porque sigue vivo, Pablo. Después de decir el nombre de este señor, tuvo un bloqueo que pudo evadir, ya que él sabía que no tenía mucho tiempo. Entonces, continuando, les dijo: como les había dicho, yo siendo un niño de alrededor de 7 años, esta persona me hizo creer que estábamos jugando un juego y abusaba de mí, de una manera en que yo pensaba que era normal, pero no lo era. Los niños como que querían entender, pero no estaban seguros. Entonces Luis, otro niño que estaba presente, le preguntó: profesor, no le entiendo, ¿a qué se refiere con que él abusaba de usted? Sebastián pensaba que con decir solo que abusaba de él, todos iban a entender, pero el único que había captado la idea era Manuel, quien estaba súper nervioso porque pensaba que iba a contarles a todos lo que él le había dicho al profesor. A Sebastián parecía como si le faltaba el oxígeno, pero una vez más se armó de valor y les dijo: esta persona me quitaba mi ropa y me tocaba en todo mi cuerpo. Yo era un niño y no tenía conocimiento de lo que es el abuso sexual infantil, conocido como ASI. Esto se los estoy contando porque después empezó en mi vida un periodo muy largo de muchos años donde sufrí muchísimo por esto que me pasó. Mi dolor era tan fuerte que yo mismo lastimaba mi cuerpo y me saboteaba en muchas cosas que hacía, pensando en que con esto podía sentirme mejor o incluso castigarme por la culpa y vergüenza que sentía. Pero no era así, porque entre más dolor me causaba, mi sufrimiento y culpa se incrementaban y mi problema se hacía mayor. Si les quiero contar lo que me sucedió es para ayudarlos a ustedes a comprender lo que es esto y evitar que caigan en las trampas de un depredador. Porque así se le llama a las personas que tocan a los niños en sus partes privadas y les hacen cometer actos malos. Al escuchar tremenda declaración, todos se quedaron en shock. No sabían qué decir, hasta que de repente Luis nuevamente levantó la mano y le preguntó: ¿pero por qué lo hacía? A lo que Sebastián le respondió: porque hay personas malas y enfermas en este mundo que no les importa dañar a otros, principalmente cuando estos son más pequeños y por tanto vulnerables e inocentes. Chavos, cuando llegué a la adolescencia y mi cuerpo empezó a transformarse por los cambios hormonales, yo sufrí muchísimo. La mayor parte de mi tiempo me la llevaba triste, sin ganas de vivir. En esos días yo sentía los efectos del abuso, pero no sabía qué me pasaba. Hoy sé que cuando una persona pasa por un abuso sexual, incluso en el cerebro hay algunos cambios que afectan la estabilidad emocional de las personas. Por eso, aunque a mí me motivaban en mi casa diciéndome: ánimo, tú puedes, eres genial, para mí realmente esas palabras o frases no eran nada, pues yo lo que necesitaba era que alguien pudiera leer o descifrar el significado de mis ojeras, de mis pesadillas, de mis comportamientos tan extraños y de otras cosas. Es decir, que alguien me viera. Ahora entiendo que aunque yo no sabía bien lo que me estaba pasando, mi cuerpo daba gritos de auxilio, pero en silencio. Esto es muy delicado. Yo estaba muy confundido porque no sabía si yo era el culpable o la víctima, pero me tomó años comprender que yo era la víctima. Yo iba a esta escuela llena de valores, donde se hablaba abiertamente de buscar el bien y evitar el mal, y quien me tocaba indebidamente estaba protegido por esa institución,
además de que gozaba de una buena reputación, entonces yo pensaba que el malo era yo, que el que se había equivocado era yo, y eso duele muchísimo. La culpa te come por dentro y es un dolor incontrolable que terminas viviéndolo en silencio porque yo sentía mucha vergüenza en contárselo a alguien. El profesor Sebastián continuó diciéndoles que se sentía muy inestable y cometió muchos errores. Incluso eso que le pasó lo desubicó tanto que por error y por creer que esa es la forma normal de relacionarse con las otras personas para demostrar el afecto y sentir cariño, empezó a tener tocamientos con otros adolescentes y de más edad. Sin embargo, todo esto le causaba más dolor. Al final se dio cuenta que las otras personas solo estuvieron usando como un simple objeto, pues esa forma de relacionarse no era la adecuada. A medida que lo contaba, revivía y sentía en tiempo real lo que le había sucedido, pero pudo reponerse y miró a todos diciéndoles: por dentro se siente un terrible vacío, donde cualquier muestra de cariño es suficiente para ser presa de otro abusador, pues la mayor parte del tiempo yo era invisible para el mundo. Y esto es una de las estrategias que el depredador usa para dañar a los niños y adolescentes. Sebastián tenía el deseo involuntario de voltear a ver directamente a Mario y decirle: no fue tu culpa, pero no podía por la promesa que había hecho. Por ello, cuando hablaba, miraba hacia todos lados pensando que todos entendían el mensaje. Después de cerrar y abrir los ojos, procedió sin rodeos. Por eso, niños, les pido que se alejen de cualquier persona que intente tocarlos en sus partes privadas o los obligue a tocarlos a ellos, bajo engaños de que solo es un juego, que los quiere mucho, que es lo normal y no que otras mentiras. Y cuando me refiero a partes privadas estoy hablando del pene, nalgas, incluso la boca. Que no nos dé vergüenza decirle a nuestro cuerpo por su nombre. Nuestro cuerpo es nuestro y debemos protegerlo. Cuando vean que alguien se acerca o incluso los ve de una manera inapropiada, confíen en sus instintos y en su corazón. Esa sabiduría proviene de su esencia y sirve para advertirles de un peligro. Cuando una persona no les late es por algo. Y mucho más, si además les pide guardar el secreto o de plano los amenaza, retírense de ese lugar. Si no le es posible alejarse, griten tan fuerte que alguien los alcance a escuchar. Huyan, porque les aseguro que el daño es muy grave. Ahora ustedes creen que porque ya tienen 9 años ya están protegidos, pero no. Conozco amigos que han pasado por esta desgracia a una edad mayor que la de ustedes. Conozco a uno que le tocó padecer este abuso teniendo 17 años. Incluso le puede pasar a un adulto. Habrá gente que piensa que no es posible caer por tener esa edad, pero eso es falso. Por el caso de mi amigo, estaba bajo una especie de manipulación y no se pudo escapar. Él, por ser una persona inocente, sin malas intenciones y sin información respecto al abuso sexual, no conocía las estrategias del enemigo para engañarlo. Por eso no tuvo la fortaleza y la visión para decir que ese juego no se juega. Sobre todo, porque él estaba en estado de amor, cariño, comprensión, y al no tenerlo en su casa, fue presa fácil en las manos de su agresor. Pero hoy ustedes sí lo saben, así que el primer signo de intento de abuso hacia alguno de ustedes, simplemente retírense. No lo piensen 2 veces, más vale prevenir que lamentar. Muchos han pasado por esto y han sido tan fuertes que incluso hay personas que se han quitado la vida por no poder soportar el dolor. Hay personas como yo que hemos logrado salir adelante, pero después del abuso sexual ya no hay vuelta atrás. Sí puedes sanar, pero el tiempo para sanar es muy largo y doloroso. No todos tienen los medios para pedir ayuda, recibir y aceptar ayuda. Así que eviten cualquier situación de peligro. Si alguien les quiere llevar a algún lugar secreto sin el permiso de sus padres, digan no. Corran y busquen ayuda de personas que los protejan. Créanme que, aunque uno no tiene la culpa, esta queda escrita en la mente, en el cuerpo y en el corazón, requiriendo mucho trabajo y tiempo de sanación para borrarla. En algún momento nos damos cuenta que realmente no fue nuestra culpa y nosotros como niños fuimos víctimas al ser engañados e inducidos para caer en las trampas de ese delincuente y haber jugado ese juego que no se juega. Si el día de mañana alguno de ustedes pasa por este crimen llamado abuso sexual infantil, nunca se guarden lo que sientan, pero no lo compartan con cualquier persona. Busquen personas de confianza. Si es un adulto, mejor, porque nosotros ya hemos vivido más experiencias y podemos comprenderlos mejor.
Nunca se sientan avergonzados por sentir algo, porque los sentimientos no se juzgan, pero si saben que pueden hacerse daño o dañar a alguien por la atracción que sientan, entonces busquen ayuda. Nunca permitan que te hagan sentir mal. Tú vales porque existes. Mírate al espejo y aprecia la creación maravillosa que eres. Ningún robot podrá superarte. Tú tienes un gran corazón para sentir y expresarse. Tienes tanto por dar y recibir. Estás vivo para vivir la vida viviendo. Si alguien te insulta por tu forma de ser, pues ignóralos, puesto que nadie tiene derecho a hacer sentir menos. Siempre busca la felicidad, pero para alcanzarla tienes primero que conocerte, saber cuáles son tus fortalezas y debilidades, porque tus fortalezas te impulsarán a alcanzar más logros y al conocer tus debilidades podrás ser más precavido para no cometer errores de los cuales después te podrías arrepentir. Por eso es muy importante que te conozcas y sepas lo maravilloso que eres. Ámate por como eres, no por lo que tienes. Así como estás, quiérete. No esperes a tener cierta edad para empezar a valorarte. Hazlo hoy, mañana y pasado también. Porque si basas tu vida en el tener y no en el ser, vas a perder el tiempo y hasta la vida. Cuando sabes lo que vales, todo lo demás llegará por añadidura. No busques tener el cuerpo perfecto porque eso no existe. Incluso las celebridades tampoco lo tienen. Pero si se ven mejor es porque utilizan efectos especiales invirtiendo grandes cantidades de dinero para modificar su imagen. Pero el dinero nunca te va a dar esa felicidad. Puedes vivir con lo básico y ser muy feliz o tener mucho dinero y sentirte insatisfecho. Así que no esperes al mañana y hoy ámate. Siempre recuerda que no tienes que ser la copia de nadie. Tú eres especial. Tus parámetros de belleza, tú los defines. Eres guapo a tu manera y eso es lo más importante. Y un punto muy importante, edúcate. Sí, estudia. Lee contenidos que te hagan ser más inteligente, porque la sabiduría que vas a recibir te protegerá de que otros se quieran engañar con falsos estilos de vida que llevan a una persona a sufrir, principalmente aquellos que te hagan adictos a algo. Conoce de todo un poco y de lo poco busca siempre conocer más. Nunca te canses de aprender. Siempre recuerda que entre más sepas, podrás tener mayores herramientas para tomar mejores decisiones. Otro punto muy importante, cuida mucho tu mente y tu espíritu, porque si ambos están debilitados, entonces tu cuerpo se va a debilitar y podría convertirse en tu peor enemigo. Porque si tú tienes un vacío espiritual, entonces buscarás satisfacer esos vacíos con otras cosas, las cuales normalmente no van a ser buenas. Vicios como las drogas, el cigarro, el alcohol, la pornografía es común que les lleve a las personas débiles, incrementando el dolor y las consecuencias en tu vida y familia. Por eso, mis queridos estudiantes, siempre busquen tener un balance entre su cuerpo, espíritu y mente. Si ustedes se mantienen firmes, van a lograr ser la mejor versión de ustedes mismos. Y a medida que vayan creciendo, se darán cuenta de lo importante que son y de cómo podrán ayudar a otros. Una persona que vive encerrada en su propio mundo no puede alcanzar la felicidad plena, porque esta se obtiene cuando ayudamos a los demás. Nunca tengas miedo a dar o recibir un abrazo, porque todos lo necesitamos. A lo mejor los abrazos tuyos no son para que se los des a todo el mundo, sino solo a aquellas personas especiales que te van a apreciar por quien eres. Habrá otros que los rechacen, pero no es porque tú tengas algo malo, sino porque esas personas no se lo merecen. Así que guárdalos para quienes realmente estén a tu altura. Tu vida no tiene que ser un libro abierto donde todo mundo pueda tener acceso para leerlo, pero tampoco te guardes todo para ti mismo, porque las personas estamos diseñados para compartir. Te aseguro que hay cosas más importantes que solo pensar en una sensación o sentimiento pasajero. Siempre recuerda que tu pasado no te define, sino tu presente y las decisiones que tomes hoy, pero ten mucho cuidado esas decisiones no te lleven a problemas o consecuencias de daños irreversibles. Yo cuando llevé esa vía de promiscuidad pude haberme contagiado de alguna enfermedad de transmisión sexual. Gracias a Dios a mí no me pasó, pero a muchos otros que conozco no tuvieron tanta suerte como yo y padecen enfermedades incurables que han marcado su vida. Ese vacío que se siente una persona que ha pasado por algún abuso sexual solo lo puede llenar con Dios, pero también con ayuda psicológica. Por eso, si alguno de ustedes ha sufrido lo que he vivido yo o algún familiar o algo similar,
no duden en acercarse conmigo. Les aseguro que lo que me cuenten nadie lo va a saber, porque tienen derecho a que sus historias solo sean conocidas por quienes ustedes quieran, principalmente por aquellas que realmente los vayan a ayudar. Después de las gracias por haberlo escuchado, les pidió a todos que se dieran un fuerte abrazo y así fue. La realidad es que fue un momento tan intenso que nadie lo interrumpió. Lo que el profesor Sebastián les contó jamás se hubieran imaginado que le había pasado y el dolor que esto ocasionó en su vida, sobre todo porque siempre lo veían tan contento y fuerte. Una vez que terminó ese momento, el profesor Sebastián les pidió a todos que se fueran a dormir. Él salió de la cabaña y se dirigió a su habitación para darle gracias a Dios por haber puesto los medios para intentar orientar a los niños, pidiéndole que quienes lo necesitaran pudieran tener la valentía de acercarse a pedir ayuda. Sebastián les había hecho prometer a los niños que no contaran nada de lo que habían escuchado, pero como sabía que eso podría no ser posible, porque nunca falta el chismosito que anda hablando, a la mañana temprano, antes del desayuno, le pidió al director Omar un tiempo para contarle lo que había pasado. Una vez que finalizó Sebastián de hablar, el director le dijo: ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Tú no eres el psicólogo de ese campamento. Aquí no venimos a hablar de esos temas. Cada niño tiene una familia y ellos tienen que arreglar sus propios problemas. Nosotros lo trajimos aquí para otra cosa. Entiendo tus buenas intenciones, pero te pasaste de la raya. Voy a hacer como que nada ocurrió, pero si vuelves a decir algo, te voy a reportar ante la dirección y eso no creo que sea algo bueno para ti. Solo piensa en lo delicado de estos temas. Te pueden correr de la institución. Piensa en tu familia. A ver, respóndeme. ¿De qué van a vivir si te corren? Sebastián intentaba hablar, pero Omar estaba tan enojado que no lo dejaba hablar. Para tranquilizarse, el director agarró una botella de agua y mientras él la bebía, Sebastián aprovechó y le comentó: Entonces, ¿qué se supone que debía hacer? Un niño está siendo abusado por su abuelo. Ya te expliqué las consecuencias de un abuso sexual en los niños, los traumas que generan. A lo que Omar le respondió: Pues lo hubieras hablado con Marcos, para algo lo trajimos como psicólogo. Tú tienes que entender que tu labor es cuidar las instalaciones, organizar los juegos deportivos, nada más. ¿Sabes algo? Esta plática no tiene razón de ser, así que no quiero volver a escuchar hablar de esto con ningún niño, porque el momento en que lo hagas te vas del campamento. Con una voz muy firme le preguntó el director: ¿Queda claro lo que acabo de decir? A lo que Sebastián se sintió obligado a responder que sí. Después de esto, Sebastián salió de la oficina del director y se dirigió a su habitación. Se le había espantado el hambre por lo que había vivido. Capítulo 5. Protegiendo a dos víctimas, Mario y Esteban. Una vez que volvió a tocar la campana, ya era hora de iniciar los juegos deportivos, así que Sebastián se dirigió al cuarto donde tenían las pelotas de fútbol, tratando de olvidar el trago amargo que había pasado. Se sentía como un niño regañado, cuando lo que él había hecho era algo bueno. Al ver a todos los niños haciendo mucho escándalo, cambió su cara, porque tenía que ver el lado bueno de la vida. Así que, recargando su energía corporal, empezó a organizar los equipos para empezar el partido. Una vez que terminó el último juego, ya cuando todos iban a las duchas para prepararse para la comida, se le acercó otro niño del equipo azul diciéndole: «Disculpe, profesor Sebastián, ¿puedo hablar con usted?». Poniendo su mejor cara le dijo: «Por supuesto que sí, Esteban. ¿Qué pasa?». Sebastián notó que él estaba algo raro, como que no quería que nadie escuchara la conversación. Entonces el profesor, adelantándose, le dijo: «¿Qué te parece si vamos al salón de dibujo? Ahí podemos platicar sin que nadie haga ruido». Con la cabeza, Esteban le dijo que sí, así que ambos se dirigieron a ese lugar. Al entrar al cuarto, tomaron 2 sillas y se sentaron. Como Esteban no sabía qué decir, Sebastián abrió la conversación diciendo: «¿Qué pasa, hijo? ¿Qué quieres contarme?». Esteban expresó que quería decirle algo, pero no sabía cómo. Entonces Sebastián le pidió que lo mirara cara a cara y le dijo: «Ayer yo les conté algo muy delicado de mi pasado. Se los dije porque los quiero proteger. Realmente cuando llegué a la cabaña no sabía por dónde empezar, así que simplemente empecé a decir lo que se me venía a la mente. Tú puedes decir lo mismo».
Aquí estás en un lugar seguro. Nadie te va a criticar ni te va a juzgar. Siéntete libre de expresar lo que piensas. En eso Esteban no soportó más y se soltó llorando. Como ese salón había ventanas grandes y no quería que nadie lo viera, hizo lo posible para contenerse. Para confortarlo, Sebastián le dio un pañuelo que había en uno de los cajones del salón. Se acercó a él, poniendo su mano en el hombro, y le dijo que sea lo que haya pasado, ya no va a volver a ocurrir y que en ese momento no había nada de qué preocuparse. Entonces, y después de un largo silencio, Esteban tomó valor y empezó a hablar con mucha timidez y hasta titubeando. Eso que nos contó la otra vez sobre lo que le había sucedido cuando era niño, y tomó aire para tener la valentía de seguir hablando mientras bajaba la mirada. Una vecina que es amiga de mis padres me hace eso que usted nos platicó. Yo también pensaba que era un juego, y ahora tengo miedo de sufrir lo que usted sintió por tantos años. Al terminar de confiar su secreto, Esteban lucía como si hubiera soltado un costal muy pesado. Hasta soltó un suspiro de alivio. En eso Sebastián le dijo: «Mira, esto que me pasó a mí era porque yo no sabía muchas cosas, pero contigo va a ser diferente. Nos vamos a armar de valor y lo haremos con quien tú quieras para pedir ayuda. No tiene nada de qué avergonzarte, ya que tú no tienes la culpa de lo que ha pasado. Yo no te voy a obligar a nada, pero si me permites, yo le puedo llamar a tus padres y explicarles lo que ha ocurrido. Prometo hacerlos comprender la situación para que te ayuden. Pero esta persona, no te preocupes, voy a orientar a tus padres para que pongan una denuncia con la policía y la metan a la cárcel. ¿Me das permiso de hablar con ellos?». Esteban no accedió. Le dijo que mejor después, porque tenía miedo de los regaños a los que le echarían la culpa. Además, él había accedido a jugar ese juego y, además, esta mujer le contó que si algún vecino la denunciaba por tener la música fuerte cuando jugaban, ella los iba a golpear tanto que iban a terminar en el hospital. Sebastián comprendió que, con esos comentarios de la abusadora, Esteban se llenaba de miedo y se sometía a guardar silencio, pues creía que iba a dañar a sus padres. Es decir, el mismo modus operandi de casi todos los pedófilos, que cuando el niño se empieza a dar cuenta que eso no es un juego, los intimidan. Por eso, decidió explicarle lo que pasaba al niño. «Mira, normalmente esas personas amenazan a los niños haciéndoles creer que pueden lastimar a la familia. Esto lo hacen porque saben que tú eres un niño muy bueno y les vas a creer. Pero te aseguro que una vez que intervenga la policía, ella irá a la cárcel y no podrá lastimarte ni a ti ni a tu familia». Esteban confiaba mucho en Sebastián porque él sabía que su profesor era una persona buena, porque se notaba que no le daba miedo decir las cosas con tal de ayudar. Al ver la seguridad que le estaba inspirando Esteban, Sebastián le volvió a preguntar: «¿Me das permiso de hablar con tus padres?». El pequeño le dijo que sí le daba permiso, pero que todavía no. Mejor ya que se fuera a acabar el campamento para no preocuparlos. El profesor le dijo que estaba bien, se iba a hacer lo que él quisiera, pero si volvía a sentir mal, que le avisara, pues él estaba ahí para escucharlo o para explicarle lo que todavía no entendiera. Después de decir gracias, Esteban se levantó y se dirigió hacia la cabaña para darse un baño porque faltaba poco para la comida. Al entrar a la cabaña, Manuel, con su gran sensibilidad, se percató de sus ojos enrojecidos por el llanto. Obviamente, para no hacerlo sentir mal, disimuló que se había dado cuenta que había llorado. Pero como no estaba seguro de que los otros dos compañeros fueran tan empáticos, les pidió que le ayudaran a llevar unas cosas a la lavandería, logrando que Esteban se quedara solo en la cabaña. Por otra parte, Sebastián no sabía qué hacer, porque ya le habían llamado la atención y estaba amenazado de que si tocaba el tema lo iban a correr del instituto, así que se le ocurrió la idea de hablar con Marcos. El dilema era cómo decirle lo que estaba sucediendo sin exponer su trabajo. Entonces, después de terminar la comida, Sebastián se acercó a Marcos preguntándole si podía dar un momento, porque tenía algo que contarle. Marcos inmediatamente le dijo que sí, así que se dirigieron a la sala de juntas, la cual en ese momento estaba desocupada. Capítulo 6. El silencio del cobarde de Marcos. Al entrar a la sala, Marcos le dijo: «Bueno, tú dirás, ¿en qué te puedo ayudar?».
a lo que le respondió directamente: ¿qué sabes de los programas de prevención del abuso sexual infantil? Definitivamente Marcos no esperaba esa pregunta, pero respondió rápidamente que sabía su existencia, pero él no los tenía. Viendo la indiferencia o ignorancia de Marcos, le preguntó que si los podía conseguir y ver la manera de implementarlos en el campamento para verificar si algún niño estaba pasando por una situación relacionada a eso. Evidentemente Marcos no tenía ni la intención ni el interés de hacerlo. Le respondió que el campamento ya se iba a acabar una semana y media y que no le veía caso tener que meterse en esas temáticas que a él no le habían encargado. Sin embargo, Sebastián insistía en la importancia de hablar de esos temas, porque como Marcos lo evadía, le contó que él ya había detectado algunos casos de abusos sexuales infantiles y que si conocía del tema es porque él era un sobreviviente que había sufrido mucho en silencio lo que le había pasado, así que no quería mantenerse indiferente. Marcos, después de escucharlo hablar así, se acobardó en decirle que no, por lo que simplemente le expresó: déjamelo checo y te aviso. Aunque la respuesta no le convenció mucho, por lo menos había una posibilidad de que lo hiciera. Así que después de dar las gracias, se salió de esa sala donde Marcos se quedó pensando en lo que iba a hacer. Al día siguiente, ya después del desayuno, Sebastián se acercó nuevamente a Marcos para preguntarle que si había encontrado la información. La respuesta que Sebastián recibió fue la siguiente: mira, compañero, entiendo tu interés en tocar esos temas por lo que me has comentado, pero a mí no me contrataron para eso. Discúlpame, pero ni tengo esa información ni la pienso buscar. Sebastián se quedó con la boca abierta al ver el grado de insensibilidad e indiferencia que mostraba quien supuestamente era el experto en ayudar a los niños con sus problemas. Como él no se iba a quedar con esa respuesta, le pidió que por favor no se mantuviera indiferente. Le dijo que pensara en esos niños que están sufriendo y en todas las consecuencias que van a seguir pasando porque ellos están indefensos ante estos agresores. Marcos le dijo que esos problemas eran para meter una denuncia penal y que eso lo tenía que ver directamente con el director. De una manera muy cortante se dio la media vuelta y dejó a Sebastián casi hablando solo. Como cerca del lugar había niños, no quiso armar ningún escándalo, así que viendo cómo se cerraba esa única opción, Sebastián no le quedó otra más que quedarse callado. Lamentablemente, Marcos fue a buscar al director Omar para contarle lo que había ocurrido, de cómo Sebastián lo quería obligar a meter en temáticas muy delicadas donde no había nada que hacer, ya que esos problemas se deben atender dentro de la familia y no en el campamento. Capítulo 7. La reunión extraordinaria. Después de escuchar hablar a Marcos, el director Omar le pidió a su asistente a que convocara una reunión extraordinaria, pidiéndole que llamara a todos los maestros y padres de familia. Él quería tener el respaldo de todos para que quedara el antecedente del error que Sebastián había cometido, ya que pensaba reportarlo ante las autoridades del instituto, pero sabía que necesitaba que todos estuvieran de acuerdo, porque aunque el director se mostraba con mucha autoridad, realmente por dentro era un cobarde. Una vez que todos recibieron el mensaje, uno a uno fue llegando a la sala. Al entrar, el último, se cerró la puerta y el director, mostrando su enojo, se dirigió a Sebastián diciéndole: Sebastián, como te dije anteriormente, los niños aquí vienen a aprender idiomas, a convivir, a tener un contacto con la naturaleza. Sin embargo, tú insistes en meter temas que no son parte de nuestros objetivos. Ya te pedí muchas veces que te enfocaras, pero pareciera que no me entiendes. En eso, la maestra Lindsay levantó la mano y todos voltearon a verla. Al lograr captar su atención dijo: no sé si ya tuvieron una reunión previa, pero no entiendo lo que están hablando. Como Omar no sabía por dónde empezar, le pidió a Marcos que pusiera en contexto a todos, pero como Marcos no estaba preparado para esa reunión, solo dijo que Sebastián estaba insistiendo en meter temáticas en el campamento, los cuales no eran parte de sus objetivos. Cuando el director Omar se dirigió a Sebastián, él pensaba quedarse callado, pero una vez que Marcos dijo tal estupidez, levantó la mano y le contó que él se había dado cuenta que un par de estudiantes estaban pasando por abusos sexuales en sus respectivos hogares. También les contó que él fue víctima de este crimen y que sufrió mucho por eso. De ahí el motivo de su preocupación por lo que le está pasando a estos niños. En eso la maestra Rachel
Dirigiéndose al director y Omar les dijo: ¿Qué acaso ustedes están tontos? ¿Cómo se les ocurre quedarse callado ante esta situación? ¿Qué poco grado de sensibilidad tienen? En lugar de estar haciendo algo para ayudarlos, se ponen a agredir a quien sí tiene los pantalones para levantar la voz por esos niños que no tienen voz. Por favor, señor director, usted está en este puesto para orientarnos. Esos niños son su responsabilidad y si encuentra algo que lo está afectando, es su obligación denunciar esto. Y no se diga de usted, Marco. Qué vergüenza que teniendo una especialidad enfocando en la salud mental de los niños, salga con tremenda estupidez. Después de la regañada, todos se quedaron callados, no sabían qué decir. Entonces la señora Silvia se sumó y opinó que había que hablar inmediatamente a la policía, agregando además que creía que todo era culpa de los padres de familia. Entonces Sebastián tomó la palabra y dijo: a ver, no quiero que se me ofendan, pero no están comprendiendo la situación. No podemos hundir la confianza de los niños, ni tampoco podemos llamar a la policía en este momento. Sería muy traumatizante para ellos. Recordemos que los niños están siendo lastimados cruelmente y aun cuando ellos ahorita no tengan conciencia, es necesario que alguien los ayude para cuando estén listos puedan denunciar. No es fácil denunciar. A mí me tomó muchos años para hacerlo. Lamentablemente, cuando lo hice a mis 33 años, el delito ya había prescrito y no pude hacer nada. Para no verse tan mal, el director quiso cambiar el enfoque de la junta diciéndole: maestro, tiene usted razón en querer ayudarlo, pero las situaciones se presentan en casa, no en las escuelas. Definitivamente para Sebastián había sido una semana muy cargada de tantas emociones que en ese momento ya lo tenían muy cansado, pero como pudo tomó un fuerte respiro para agarrar un poco de energía diciendo: a mí me abusaron en una escuela. Sí, fue un maestro quien me manipuló para tocarme durante poco menos de un año. Nadie supo lo que me pasaba y ese es el problema, que en el abuso sexual en muchos casos las consecuencias vienen después y uno se las tiene que tragar porque la culpa que uno siente es tan grande que no hay forma de hablar. Como nadie decía nada, le siguió diciendo: ahorita usted dice que hay que denunciar, pero yo, cuando cumplí 28 años, no estaba listo para hacerlo. Más adelante, cuando por fin me sentía preparado a los 33 años, me encontré con una ley que no funcionaba, que no me apoyaba, que permitía a mi abusador salirse con la suya y se olvidara el delito que había cometido en contra de mí. La impotencia de enfrentarse a un sistema que te da la espalda duele bastante. En eso, el maestro Fernando, quien era el encargado de los niños, buscó sensibilizar al equipo, le pidió que les contara lo que sentía. Era evidente que la mayoría no tenía la menor idea de lo que es atravesar esto. Entonces, Sebastián se tomó un momento para pensar lo que iba a decir. Yo antes era una persona que vivía en mucha oscuridad mental y emocional que me comía, que me mantenía en constante negatividad, en una falta de amor propio, con una autoestima totalmente baja, una persona que no confiaba en mí mismo, una persona que no aplicaba la fe, ya que su fe fue destruida muchísimos años antes, una persona con una oscuridad mental que no superaba. Ese era yo antes. Es indescriptible la forma en que me veía a mí mismo, la falta de valor hacia mi persona, las pocas ganas de vivir que tenía. Me levantaba todos los días pensando que quería morirme. Me levantaba todos los días pidiéndole a Dios un lugar de oportunidades o de cosas buenas. Le pedía que me mandara una enfermedad para morirme porque no quería seguir viviendo. En mi vida no había esperanza, ya que la esperanza es algo que dejé de tener cuando ese Señor me hizo este año tan grande y la redescubrí hace poco tiempo, cuando empecé a tener esperanza de que todo iba a estar bien. Fue una etapa muy difícil en mi vida, una etapa muy oscura que solo enfrentando mis traumas, enfrentando mi abuso por lo que era, por un abuso sexual y buscando justicia, es como he logrado dejar todo eso atrás. Esa oscuridad en la que yo vivía no lo proyectaba tanto hacia afuera, nomás se proyectaban las consecuencias en el comportamiento. Es un redescubrimiento de mí como persona, de lo que soy, de lo que tengo.
He decidido dar la vuelta total a mi vida y mi comportamiento y a mi autoestima y a mi forma de verlo. Y es por eso que ahorita estoy en esta lucha, no solo por mí, sino por toda la gente que pueda alcanzar con mi voz. En eso, Fernando se levantó de su asiento dirigiéndose a Sebastián. Al estar frente a él, Fernando le dio un abrazo y le dijo que contaba con él para apoyarlo en lo que pudiera. Lo mismo hicieron todos los demás, salvo el director Omar y Marcos, quienes después de escucharlo se les removió el corazón y le pidieron disculpas. En eso la maestra Raquel se dirigió hacia el director diciéndole: «Mire, señor director, si usted no puede o no quiere hacer nada, no se preocupe que yo me encargo del asunto. Si alguien le pregunta, usted solamente le dice que yo pedí permiso para pedir apoyo al departamento de psicología, donde puede que haya personas más capacitadas para saber qué hacer ante ese tipo de situaciones. Lo que sí es un hecho es que no podemos quedarnos callados y dejar a esos niños inocentes ante esos delincuentes. Que esa situación nos sirva a todos para estar más abiertos a ese tipo de circunstancias, siempre teniendo en mente que lo más importante de todo es el cuidado de nuestros niños, quienes el día de mañana van a ser nuestros líderes, y si queremos buenos líderes, entonces debemos ayudarlos desde ahorita para no tener representantes dañados que sigan generando más problemas a nuestra sociedad, tal y como ocurre en nuestros países». Como el director Omar se sentía entre la espada y la pared, delante de los demás les dijo: «Miren, me voy a hacer cargo de la situación. Me comunicaré con mi jefe para pedir la autorización. Solo les pido paciencia entre hoy y mañana, ya que les recuerdo que nosotros estamos trabajando, pero el personal de las oficinas está de vacaciones. Lo que sí les pido es que seamos muy prudentes para que nadie sepa esto». Estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián sobre la importancia de proteger a los niños, principalmente para que nadie les vaya a decir algún comentario donde todo se sepa y les hagan bullying. Todos aceptaron, confiando en que esta vez sí iba a cumplir con su responsabilidad, pues eso que el director tenía que hacer no era porque fuera bueno o malo, sino porque él aceptar un puesto donde haya niños tenía la obligación de no quedarse callado cuando alguno de sus pequeñitos muestre signos de cualquier tipo de abuso. Capítulo 8. La llamada inesperada del padre de Esteban. Al día siguiente, siendo alrededor de las 11 de la mañana, de repente sonó el teléfono del asistente del director. Era el padre de Esteban pidiendo hablar con el profesor Sebastián. Como al asistente se le hizo muy rara esa llamada, antes de hablarle al profesor Sebastián, se dirigió al director. En ese momento, Omar no sabía que Esteban era uno de los niños que estaban siendo agredidos, porque cuando le preguntaron a Sebastián, él no quiso decirlo por respeto a ambos, ya que tanto Mario como Esteban habían pedido guardar silencio. Omar le dijo a su asistente que le dijera que ahorita el maestro estaba ocupado, pero que en un momento le iba a regresar la llamada. Para esto, el director Omar le pidió a su asistente buscar a Sebastián para ver si él sabía lo que podría estar ocurriendo. Cuando Sebastián llegó con el director, después de preguntarle si tenía conocimiento de la razón de ser de dicha llamada, él dijo que no sabía, pero que si él lo autorizaba, le gustaría regresar la llamada para ver de qué se trataba. Obviamente Sebastián sabía que esa llamada telefónica estaba relacionada con la situación de Esteban, pero no se quería adelantar. Para no hacerlo esperar, tomó el teléfono y le marcó. Al contestar el padre de Esteban, Sebastián dijo que él era el maestro de educación física, poniéndose a sus órdenes. El señor Jorge, padre de Esteban, con la voz quebrada, le pidió que le explicara lo que estaba pasando con su hijo, porque hace un momento su niño le marcó para decirle lo que le había pasado, pero como él no sabía qué hacer, simplemente le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien, pero realmente no sabía qué hacer. Estaba desesperado. Entonces Sebastián le pidió que hiciera una videollamada para hablar más fácilmente del asunto. Cuando se conectaron a través de la internet, era evidente que el señor Jorge había llorado mucho porque tenía los ojos rojos. Al principio Sebastián prefirió esperar a que el señor Jorge hablara, pero como no decía nada, tomó la palabra y le dijo: «Mire, señor Jorge, sé lo que está pasando en este momento y simplemente le digo que, si tiene que llorar, pues llore. No se quede con ese dolor que lo está afectando por dentro. Lo que sí le puedo decir
Es que si usted me lo permite, yo lo quiero ayudar en esa situación. El señor Jorge le dio las gracias pidiéndole que le ayudara porque no sabía qué hacer. Cuando Sebastián le preguntó por su esposa, él le dijo que estaba trabajando en ese momento, pero no le diría nada aún, pues sufría problemas de la presión y esa noticia podría ocasionarle algún daño. Así que prefería no decirle nada hasta que ella regresara a casa. Entonces, viendo la situación, Sebastián le dijo, mire, lo primero que yo haría, si estuviera en su lugar, es ir a la Fiscalía de Delitos Sexuales para que le den contención y asesoría a usted y a su hijo. Ahí le indicarán el procedimiento a seguir. Primero para proteger a su hijo de más abuso y comience con el apoyo de especialistas para procesar y sanar el abuso sexual. Y segundo para ejercer la justicia en contra de la agresora. Por otra parte, le pediría que venga por su hijo. Él lo necesita mucho. Mientras tanto, trataré de no dejarlo y darle el apoyo que necesite en este tiempo. Es muy importante que usted comprenda que su hijo no tuvo la culpa de nada, sino que la causante fue la agresora, quien lo manipuló para cometer esos actos. Por favor, no haga sentir responsable a Esteban. Él necesita toda la comprensión y cariño de usted. También es importante que él tome terapia psicológica. Por mi experiencia le comento que la terapia psicológica me dio muchísimas herramientas. Yo invito a toda la gente a buscar ayuda psicológica porque solo no se puede. Se necesitan herramientas para poder salir adelante y superar lo que tenga que superar. Sé que pedirle que se tranquilice puede ser algo complicado para usted, pero así como muchos hemos logrado salir adelante después del abuso, seguro que su hijo también lo va a lograr. Solo hay que tener fe en que así va a ser y hacer todo lo necesario para su bienestar y sanación. Es importante recordar que todos los seres humanos tenemos capacidad de supervivencia y Esteban, quizás sin saberlo, ya ha hecho uso de ellas, pues ha logrado sobrevivir a la agresión sexual. Ahora que cuenta con el apoyo y comprensión de su familia, podrá recorrer el camino de la sanación y de la justicia. Como última recomendación, nunca deje solo a su hijo, abrácelo, protéjalo, dígalo que lo quiere mucho y que vale mucho, porque esos criminales normalmente buscan a niños o adolescentes solos con autoestima baja. El señor Jorge no podía hablar, porque sentía que si lo hacía se iba a soltar llorando. Entonces, Sebastián le pasó su teléfono personal, comprometiéndose a orientarlo también a él, si lo necesitaba. Probablemente preguntarás del por qué Sebastián estaba tan servicial. La razón es que cuando Sebastián era un niño, otra maestra se dio cuenta que a él lo estaban abusando. Sebastián recordó que al principio el juego no lo veía mal, sin embargo también recuerda que cuando él le decía al maestro que ya no quería jugar, entonces esta persona lo amenazaba de una manera muy sutil, de que si no jugaba le iba a mostrar unas fotos a sus compañeros donde él salía desnudo. Sebastián tenía mucho miedo de que esas fotos se distribuyeran en la internet, así que seguía jugando, fingiendo que en todo estaba bien para que ese tipo no las subiera. Sin embargo, uno de los niños que eran compañeros de Sebastián y estudiantes del maestro Pablo, quien era el agresor, se dio cuenta como una vez el maestro tocó a él de una manera inadecuada, y en la confianza que le tuvo a su maestra, a quien todos la conocían como Doña Mirna, le contó lo que había sucedido. Entonces ella, como sabía que Sebastián se iba a su casa mientras llegaban sus padres, durante el recreo se acercó a él y de una manera muy tranquila le preguntó que si alguien lo había tocado de una manera inapropiada. Al principio Sebastián tenía miedo de hablar, pero la carita que mostraba reflejaba el abuso. Al mostrarle su apoyo, Doña Mirna, Sebastián accedió a contarle todo. Le dijo que él le decía que la manera en cómo lo tocaba eran cariñitos, por eso él pensaba que era solo un juego. Pero ya después él ya no quería hacerlo, pero no sabía cómo salir de esa situación. En eso, Sebastián se soltó llorando. Ella trató de tranquilizarlo y le pidió permiso para hablar con sus padres, diciéndole que no se preocupara, que él no tenía la culpa y que todo iba a estar bien. Sebastián aceptó. Inmediatamente doña Mirna consiguió el teléfono de los padres de Sebastián y les pidió que urgentemente fueran a la escuela. Al llegar ambos estaban muy preocupados. Mientras el niño estaba en una salita sentado, la maestra de Sebastián les pidió que lo acompañaran. Para eso el director del instituto ya estaba enterado.
Cuando doña Mirna les empezó a contar lo que había descubierto, el padre de Sebastián quiso salir a golpear a Pablo, pero la profesora lo pudo controlar. En eso el director le pidió que tuviera fe en que se iba a hacer justicia, pero que por favor confiaran en ellos, debido a que un escándalo podría afectar a su hijo. Como ya se iba a acabar el año, le ofrecieron a sus padres que se llevaran a su hijo a su casa. Le dijeron que no se preocupara por las calificaciones, que le iban a dar el año ya aprobado para que supuestamente Sebastián tuviera tiempo para recuperarse, pero después se dieron cuenta que todo era una mentira. Una semana después, los padres volvieron a la escuela para saber en qué había quedado el caso y se encontraron con la novedad de que el maestro Pablo ya no trabajaba ahí y que nadie sabía dónde estaba. Le recomendaron que el próximo ciclo académico inscribieran a Sebastián en otro instituto. En ese momento quedó descubierto que habían fingido que les interesaba el bienestar del niño, pero no era cierto, sino que esa era la excusa perfecta para que la familia de Sebastián no pudiera regresar al instituto y que el caso quedara en el olvido, tal y como había ocurrido a la fecha. Porque la estructura de poder de esa institución estaba tan contaminada que preferiría tapar el crimen en lugar de ayudar al niño afectado, olvidándose que buscar justicia es parte del proceso de sanación. El padre de Sebastián quería denunciar legalmente tanto a Pablo, así como a la institución por encubrimiento, pero debido a las amenazas que recibieron, prefirieron no seguir adelante, ya que ellos le dijeron que si él insistía en seguir adelante con la demanda, todos iban a saber que Sebastián era el involucrado e iba a salir en todos los medios de comunicación, lo que podría afectarlo de por vida. Como el padre Sebastián seguía insistiendo, le prohibieron a él y a su familia regresar a ese lugar, quedando el caso en el olvido, pero el daño en el pequeño Sebastián ya estaba hecho. Al día siguiente, siendo alrededor de las 9 de la mañana, llegaron al campamento el señor Jorge, padre de Esteban y su esposo. La razón por la que llegaron al día siguiente fue porque Sebastián les pidió al señor Jorge que se esperaran a tranquilizarse, porque era necesario que con la calma le contara a su esposa. En esa videollamada le aseguró que su hijo estaba en buenas manos. También les hizo hincapié sobre la necesidad de conservar la calma al llegar al campamento para evitar que los compañeros de Esteban se dieran cuenta de lo que había pasado para no angustiar más a Esteban. Esa mañana, antes de que sus padres llegaran, Sebastián se acercó con Esteban y le dijo que sus padres venían en camino. Le aseguró que todo iba a estar bien, que mientras ponía la denuncia ante el Ministerio Público, se iba a mudar a otra ciudad para que él se sintiera tranquilo, alejado de esa persona. Esteban se soltó llorando porque aun cuando iba a estar lejos de ella, le daba mucho miedo de cómo lo fuera a ver sus padres. Para confortarlo, Sebastián le dio un abrazo. Le dijo que, así como él salió adelante, también él iba a estar bien, porque ya no estaba solo, ahora tenía todo el apoyo de sus padres. Una vez que Esteban se tranquilizó un poco, aprovechando que todos estaban desayunando, fue a recoger sus cosas. En el momento en que Sebastián recibió el mensaje del señor Jorge diciéndole que estaban afuera del campamento, él fue por el niño y lo ayudó a cargar sus cosas. Todo se hizo con mucha prudencia, evitando que ningún compañero se diera cuenta de lo que estaba pasando. Esta situación se manejó con mucho tacto, ya que tanto el director, así como los demás maestros y padres de familia estaban enterados del caso, siendo esta la razón por la que se aseguraron de que ningún compañero estuviera presente mientras Esteban se iba con sus padres. Los padres de Esteban, después de abrazarlo y decirle que lo querían mucho, le prometieron que ya nadie lo iba a volver a dañar, porque siempre iban a estar para protegerlo. Antes de partir, todos le dieron las gracias a Sebastián por la ayuda que les había dado. Ahí fue cuando él supo que era uno de los objetivos de su vida, ayudar a las víctimas de abuso sexual infantil, así como a las familias que era evidente que este crimen los afectaba a todos. Después de entrar nuevamente al campamento, la maestra Rachel le preguntó a Sebastián si el director Omar le había comunicado lo que iban a hacer por los otros posibles casos. Sebastián estaba muy agotado en ese momento, así que simplemente le dijo que no había recibido ninguna noticia. Entonces Rachel no pudo esperar y fue a buscar al director. Para mala suerte de todos, la respuesta que Omar le dijo es que le habían prohibido tocar ese asunto en el campamento. Todo indicaba que esa institución también tenía cola que le pisen por algunos casos de abusos sexuales y encubrimientos, así que preferían evitar cualquier escándalo.
Después de disculparse el director por la mala noticia, él se retiró a su oficina para seguir atendiendo los asuntos administrativos del campamento. Rachel estaba enfurecida, así que nuevamente fue a buscar a Sebastián para preguntarle si estaba de acuerdo en que tuvieran otra junta, a lo que él inmediatamente le dijo que sí. Entonces Rachel les mandó un mensaje por celular a todos notificándoles que era urgente tener una reunión después de la comida. Al llegar a la sala, ya todos tienen idea de cuál era el tema, así que sin preámbulos, Rachel les informó la noticia del director. En eso Omar tomó la palabra y dijo: Rachel, a lo mejor no me expliqué bien. Lo que me dijeron es que sí se iba a buscar solucionar el problema. Me pidieron que no lo hicieran durante el campamento. Pero el encargado del departamento de psicología me aseguró que iban a convocar una reunión para tocar el tema una vez que regresemos al periodo escolar. En eso la señora Silvia le dijo al director: ¿En serio, señor director? ¿A poco usted piensa que somos tan tontos para creernos ese cuento? Es obvio que terminando este campamento se van a olvidar del asunto y nadie va a hacer nada. Seguramente ha de ser una bola de inútiles como el psicólogo que tenemos aquí, por lo visto que no sirve para nada. Marcos, para evitar un conflicto, hizo como que no había escuchado. En eso, Sebastián dijo: Miren, la situación es crítica, pero ahora lo bueno es que ya Esteban está recibiendo ayuda. Ahora me preocupa el otro estudiante. Yo prometí no revelar quién es porque su amigo me hizo jurarle que no iba a decir nada, pero eso no soluciona el problema. Rachel se acercó a Sebastián y le dijo: Maestro, sé que usted hizo una promesa, pero como usted sabe, ese niño va a volver a casa y va a estar cerca de ese degenerado. Entonces necesitamos saber quién es para ayudarlo. Yo sugiero que ahorita hagamos como que no sabemos nada, pero una vez que los niños lleguen a su ciudad, alguno de nosotros lo acompañe con sus padres y le diga lo que está pasando. Hay estrategias para que los niños cuenten cuando son abusados sin afectar su confianza a los demás. Es Mario, respondió Sebastián. Al ser un niño del grupo de Estados Unidos, la maestra Lindsay se ofreció a tomar ese rol y a ayudarlo. Sebastián y los demás estaban contentos de que por lo menos ambos niños iban a recibir ayuda a pesar de las negligencias de esta organización, donde era evidente que les importaba más la imagen que ayudar a las víctimas de estos casos. Una vez que concluyó el campamento, era tiempo de regresar a casa a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Siendo una tarde de verano, viendo cómo sus hijos estaban jugando en el jardín, Sebastián se cuestionó acerca de lo que tenía que hacer. En eso, se le ocurrió escribir un libro. Al principio no sabía cómo expresar la impotencia que sentía de no poder ayudar a las víctimas, así que le pidió a su esposa que cuidara un momento a sus hijos porque quería salir a caminar. Por más que Sebastián pedía un poco de inspiración para su libro, parecía que estaba bloqueado. De repente, al cruzar una calle se topó con un pequeño parque donde había niños jugando. Sebastián reflexionó ese momento de que los niños en su inocencia solo quieren jugar, divertirse, está en su naturaleza, pero también se acordó cómo a él lo manipularon haciéndole creer que ese crimen era un simple juego. Al mezclar todas las palabras llegó a la conclusión de que su libro se iba a llamar Ese juego no se juega. Una vez que regresó a casa le contó a su esposa lo que iba a hacer. Ella lo apoyó y le dijo que le iba a ayudar a publicar ese libro. Sebastián estaba muy feliz por la vida que tenía, dándose cuenta de que Dios nunca lo dejó solo, porque aún en la desgracia siempre hubo algún aliado solidario que le extendió la mano cuando sentía que se estaba hundiendo, y ahora él quería ser un aliado solidario para todos. Además, se había propuesto volver a intentar demandar al tipo que lo había abusado, buscando los medios para cambiar esa ley absurda que ayudaba al depredador quitándole el derecho a la víctima a obtener justicia. Capítulo 9. Sebastián grita no más silencio y exige la ley del derecho al tiempo. Aprovechando las vacaciones de verano, teniendo el apoyo de su esposa, Sebastián trabajó intensamente en su libro, porque él tenía la confianza de que este contenido lleno de experiencias reales iba a hacer mucho bien a quien lo fuera a leer. Una vez que terminó de escribir el libreto principal, le pidió a su esposa que lo leyera, porque ella, al ser maestra de español en una preparatoria, le ayudó en la redacción. Aún cuando se sentía satisfecho por el trabajo realizado en el libro, sentía que no era suficiente.
Así que se comunicó con un par de amigos, Jimmy y Juan, quienes también habían pasado por ese tipo de abusos, invitándolos a cenar a un restaurante de su ciudad porque quería contarles algo. Al entrar al lugar, ninguno de ellos imaginaron que esa noche la vida de los tres iba a dar un giro inesperado, ya que después de mostrarles el borrador de su libro, Sebastián les pidió que le ayudaran a impulsar una ley donde los delitos sexuales contra menores no prescribieran, o por lo menos que no prescribieran en tan pocos años, porque ahora que él quería denunciar a su agresor, ya no podía porque el delito ya había prescrito. Esto lo quería llevar a cabo porque sabía que hacerlo también era parte de su sanación, así que quería dejar bien en claro ante la sociedad la magnitud de este crimen para advertirle a estas personas, sean hombres o mujeres, que quienes abusan sexualmente a un menor, ya sea con tocamientos o sin ellos, con violencia o sin violencia, con consentimiento o sin él, pues hay muchas formas de agredir sexualmente a los niños, están incurriendo en un delito muy grave que se paga con cárcel. Tanto Jimmy como Juan aceptaron inmediatamente. Aprovechando los contactos que ellos tenían, se comunicaron con un abogado quien aceptó representarlos. Esta persona iba a buscar a los diputados de la ciudad para pedirles que analizaran la ley actual buscando modificarla, implementando la ley de derecho al tiempo que ya estaba vigente en otros países. Un mes después, el libro ya estaba listo y era necesario presentarlo. Con ayuda de otras personas, Sebastián presentó su libro ante los medios de comunicación, lo cual sirvió para presionar a los diputados a agilizar la modificación de esta ley obsoleta. Estando en la rueda de prensa después de presentar el libro, empezaron las preguntas de los reporteros. La primera pregunta que le hicieron fue de un periódico de su ciudad, la cual fue: ¿por qué las personas deben leer tu libro? A lo que él contestó: en nuestra sociedad hay mucha ignorancia de lo que es el abuso sexual infantil y de todo el daño que está generando en nuestros niños y adolescentes. Y la realidad es que los adultos estamos fracasando en protegerlos y ayudar a quienes han o están pasando por esto. Yo al desconocer lo que es el abuso sexual infantil y no entender que yo era la víctima, por mucho tiempo pensé que no iba a poder salir de esa oscuridad en la que vivía. Pero sí se puede, por supuesto que sí. Todos merecemos dar esa oportunidad de buscar la sanación, de buscar justicia. Es muy importante apoyarnos de las personas correctas. Es muy importante buscar justicia y no aceptar tantas consecuencias de por vida. Es muy importante identificar todo ese daño y consecuencias en nuestro comportamiento, lo que está adherido a nuestra personalidad y que nos está comiendo. Sí se puede, claro que sí se puede. Entonces quiero que mi libro sea un material de esperanza tanto para proteger a nuestros niños y adolescentes, así como para ayudar a las víctimas, es decir, que sirva de prevención, pero también de atención y sanación del abuso sexual infantil. En eso, otra reportera tomó la palabra y dijo: disculpe, señor Sebastián, mi ignorancia o lo imprudente de mi comentario, porque entiendo que usted era un niño, pero le agradecería si me pudiera orientar para comprender lo que a usted le pasó, ya que no me explico cómo pudo haber sucedido esto durante tanto tiempo y usted no haya logrado desconectar de la situación. Después de un profundo respiro, el profesor Sebastián le contestó: esa pregunta estuvo por muchísimos años dentro de mí sin poder tener la respuesta. Y como lo dije, al no comprender lo que me estaba pasando, de que yo era la víctima, pues la culpa me carcomía por dentro. Pero muchos años después pude comprender que realmente el poder que el agresor tenía sobre su víctima va más allá de lo racional. Pero mientras alcanzaba ese grado de comprensión, el dolor era tan intenso e indescriptible. Por eso, cuando se quiere culpar a un niño, adolescente o incluso a un joven adulto de que nosotros iniciamos esto, duele bastante, porque nuestro cuerpo, mente y espíritu está tan roto que cualquier señalamiento nos pone nuevamente en el banquillo de los acusados y el pasado secuestra nuestro presente. Aprender a perdonarme me costó bastante, pero hoy que sé que no fue mi culpa, entonces puedo comprender quién abusó de mí. Fue realmente porque yo era un niño vulnerable. No quisiera echar la culpa a mis padres, pero creo que el hecho de que ellos siempre estaban ocupados en otras cosas no les permitió ver
cómo el enemigo se había infiltrado en mi casa, en mi vida, en mi cuerpo y peor, en mi corazón. Por eso es tan fundamental que nosotros los sobrevivientes y cualquier persona que tiene conocimientos o ha escuchado testimonios de sobrevivientes no nos quedemos callados, que hablemos abiertamente porque este crimen se está cometiendo en todas partes. Por eso es importante que todos los padres de familia tengan presente que sus hijos pudieron haber sido abusados y seguramente hubieran deseado que alguien los ayudara. Hay que tener empatía con las víctimas, porque abusar de un niño puede tomar un instante, pero sanar es un camino larguísimo que, si no se recibe la ayuda adecuada e integral, podría ocasionar que un niño, joven adulto, termine hasta quitándose la vida. Y si además de todo te topas con una institución que encubre el abuso, en lugar de ayudarte a buscar justicia, entonces todo el daño se incrementa y revictimiza, alargando la agonía que terminamos padeciendo quienes hemos pasado por esto. En eso, la reportera de una estación de radio pide la palabra y le pregunta: para el caso de las víctimas que nos pueden estar escuchando y que están padeciendo de ese tipo de abusos, ¿qué recomendación les podría dar para ayudarlos? Sebastián tenía muchísimas recomendaciones, las cuales venían en el libro, pero para no dejar a las personas con la pregunta, le respondió lo siguiente: recuerdo que una terapeuta que tuve me recomendó que me levantara todos los días pensando que todo iba a estar bien. Entonces, a pesar de que como me sintiera, que si hubiera dormido poco o mucho, a pesar de que tuviera un día muy ocupado, enfermo o lo que fuera, yo me levantara pensando en que todo iba a estar bien. Era lo primero que pensaba cuando abría los ojos, hasta que todo empezó a estar bien. Y ese cambio me dio esperanza. El abuso te destruye internamente y llega el punto en que tú te sientes un desecho, algo inservible. Pero cuando tú te ves a través de los ojos de otra persona en la cual tú sientes que eres creíble, en ese momento empieza tu reconstrucción y por supuesto empiezas a rescatar esa pequeña semilla de ese niño, ese joven, esa esencia de una chiquita que estaba muy escondida, mucho tiempo perdida. De repente aparece un foco y te la empieza a mostrar de nuevo y empiezas a recuperar la sonrisa, la alegría, hasta la risa. Una vez se terminó de decir lo anterior, otra persona levantó la mano pidiendo la palabra, haciéndole la siguiente pregunta: ¿cómo es tu relación con Dios? Parecía que la prensa se había puesto de acuerdo para hacer preguntas que llegaban directamente a su corazón y que retumbaban en su cabeza. Como ya no sentía en el banco de los acusados, simplemente respondía lo primero que se le venía a la mente. Y dijo: por mucho tiempo estuve enojado con Dios. De hecho, al utilizar la frase gracias a Dios es parte terapéutico, es parte de esa recuperación de mi fe y de mi espiritualidad que fue totalmente dañada y destruida por ese señor y mucho más pisoteada por la institución que lo encubrió. Yo crecí con mis padres, quienes me educaron con una espiritualidad religiosa, la cual fue destruida. Entonces el camino ha sido muy duro para poder recuperar una espiritualidad muy personal con Dios. Yo tuve más de 10 años de autodestrucción hasta que tomé la decisión de buscar una terapia y de aceptar el abuso que viví. Por mucho tiempo no tuve fe en nada. Fue un proceso largo de autodestrucción, el cual es muy doloroso y cansado, pero vale la pena. No es fácil, pero es hermoso reconstruirse, amarse nuevamente, valorarse nuevamente, respetarse nuevamente, empoderarse y ahora mucho más importante, darle un propósito a todo ese daño. Antes yo quería todos los días morir, hoy quiero vivir y aprovechar las oportunidades que me dé la vida para seguir dando un propósito, seguir descubriéndome como persona, seguir alimentándome como persona. La vida es maravillosa, me pone vivencias que me llenan y me alimentan y me ponen personas que me enseñan, me inspiran a seguir adelante. Ya para terminar, se le permitió a otro reportero hacer una última pregunta, la cual decía: ¿qué planes hay? Porque es evidente que usted está lanzando un libro, pero realmente yo no creo que termine en esto porque por eso me surge la curiosidad de cuáles son sus planes. A lo que Sebastián le respondió: lo primero es dar a conocer mi libro, mientras a la par le pido al gobierno que cambie las leyes. Y una vez que éstas sean cambiadas, voy a demandar a mi agresor y hacerlo pagar por lo que hizo. Porque sé que buscar justicia es un derecho que todos tenemos y que forma parte de nuestro proceso de sanación. Aclarando que esto hago
no es solo por mi sanación y por las personas que mi mensaje pueden alcanzar. También es una sanación para ellos, para mis padres que son personas hermosas que tampoco merecían por eso, porque ellos confiaban en este abusador. Todos merecemos amor, respeto, dignidad, hayamos vivido lo que hayamos vivido, te han hecho lo que te han hecho, por eso y más, esa historia va a continuar. Ojalá que así como las leyes prescriban, también el dolor prescribiera, porque lo peor del abuso sexual no termina en el momento en que se lleva a cabo, sino en el tormento que se desencadena después de haber jugado ese juego que no se debe jugar. Mi reflexión personal. Hoy que has terminado de escuchar esta historia, quiero contarte mi versión de la realidad para que tú puedas estar más alerta y no caigas en ninguna situación de riesgo. Debido a que lamentablemente ha habido casos de adultos que teniendo una cierta posición de poder han lastimado seriamente a muchos niños. Como no queremos que esto te suceda a ti, quiero contarte lo siguiente. Primero que nada, es importante que comprendas que tu cuerpo es tuyo y lo tienes para protegerlo como si fuera tu regalo más preciado. Solo tú eres la única persona en todo el mundo que puede cuidarlo todo el tiempo. Así que te pido que cuando te mires al espejo, te digas a ti mismo que lo vas a amar y proteger, y que vas a hacer hasta lo imposible para evitar salir dañado. Por otra parte, como vimos en la historia, es necesario que cuando tengas el presentimiento de que alguien quiere tocarte de manera indebida o manipularte y obligarte a hacer cosas que dañarán tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, te alejes. Recuerda que aunque seas pequeño tienes derecho y uno de ellos es decir no a lo que no quieres. Deja bien en claro que ese juego no te gusta y retírate inmediatamente de ese lugar. Si la persona insiste, entonces grita. Tu voz va a ser tu principal herramienta para evitar salir dañado. Es importante que comprendas que todas las personas tenemos partes privadas de nuestro cuerpo que no deben ser tocadas ni deben ser vistas por nadie, salvo cuando tengamos que ir a un médico, pero siempre que estés con la protección de tus padres o algún adulto de confianza. Yo también fui niño y entiendo la diferencia de tener conocimientos de niños y de adultos, ya que cuando yo era niño jamás hubiera imaginado que hubiera adultos que fueran capaces de hacer algo de esta gravedad. Esto anterior no es porque seas inteligente o burro, sino porque es normal que al ir creciendo nos vamos dando cuenta que en este mundo hay gente mala que no les importa dañar a los demás con tal de obtener un beneficio, como en este caso un sucio placer temporal. En la medida en que vayas estudiando y aprendiendo de los demás, irás teniendo conocimientos y habilidades para protegerte. Es como cuando un niño no puede manejar un carro, porque todavía no tiene los conocimientos y habilidades para manejarlo. Pues así ocurre en la vida. Tienes que ir creciendo y aprendiendo cosas para que el día de mañana que seas adulto puedas saber cómo protegerte de los problemas que tengas en tu trabajo y en tu vida diaria. Pero mientras llegue ese día, es importante cuidarte a la edad que tienes para que cuando llegues a ese momento estés sano. A lo mejor hay niños que lamentablemente han sido abusados de sus familias, escuelas o cualquier otra institución a la que han pertenecido. Si tú te enteras de algún caso, es importante por respeto no andar contándolo ni menos burlándote, pues ese niño no tuvo culpa de nada y no es motivo de vergüenza. Esa responsabilidad es solo del perpetrador. Al contrario, debes ser sensible y empático. Pero lo que sí puedes hacer es contárselo a algún adulto de confianza, quien seguramente pedirá ayuda, ya que todo niño que ha pasado por el abuso sexual necesita apoyo. Y esto no es porque esté loco, sino que cuando alguien pasa por alguna de esas circunstancias, sus emociones se desestabilizan. Así como cuando vamos al médico porque nos enfermamos de gripa o de tos, pues ellos también necesitan apoyo para evitar que la situación les genere algún problema futuro. Porque como lo leímos en la lectura, muchas veces las consecuencias mayores del abuso no aparecen mientras está siendo abusado, sino cuando uno va creciendo y empieza a tener problemas de muchas índoles, situaciones que no queremos que suceda. Por eso es importante que todas las personas que han pasado por algún tipo de abuso sepan que no fue culpa de ellos, que tienen el derecho a ser felices, pero para dar el paso es necesario no caer en el victimicismo, buscar ayuda y convertirse en un héroe donde la principal vida que se salve es la de uno mismo. Quiero aclarar que la vida de Sebastián no es mi biografía, sino que es levantar la voz por quienes no tienen voz, porque en él veo la obligación que todos tenemos para luchar por la vida de todos nuestros niños. Muchas gracias por haberme prestado tu tiempo para leer este libro.
estando seguro de que los conocimientos que has adquirido hasta este momento te permitirán proteger tu cuerpo, tu alma y tu mente, así como ayudar a aquellas personas que podrían estar sufriendo por haber jugado ese juego que no se juega. Nos vemos en el siguiente episodio y te pido por favor que compartas estos audios, estos contenidos del proyecto Generación por la Vida, para que más niños, jóvenes y adultos vulnerables puedan recibir la formación para protegerse y ser muy pero muy felices. Nos vemos en el siguiente libro. Hasta la próxima.